Mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo, y esta es mi evidencia de actividad libre de educación en la fe bimestre 2. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a hablar de los primeros reyes de Judá y de Israel, ¿vale? Vamos al tema entonces. Vamos a empezar la introducción con un pequeño repaso de lo que vimos en el anterior vídeo, ¿vale? Así que vamos a ver, en el anterior vídeo vimos que la destrucción de la casa de Jeroboam. Vimos que Jeroboam, por su desobediencia, después de que su hijo muriera y que él mismo después muriera, ¿no? Pues vino otro hijo suyo, que se llamaba Nadab, al reino, y entonces cuando Nadab estaba en el reino y estaba asediando una ciudad de los filisteos llamada Gibetón, pues vino uno de los capitanes del ejército y lo asesinó, lo mató y se proclamó rey. El nombre de este capitán era Baasa. Entonces, cuando Baasa volvió a Samaria, Baasa destruyó toda la descendencia de Jeroboam, todo amigo, descendiente, no quedó nadie, para que se cumpliera la palabra de Jehová que había dicho sobre Jeroboam, que iba a destruir toda su casa y que no quedaría ningún familiar de la casa de Jeroboam. Esto es lo que vimos en el anterior vídeo. Podéis visitar el vídeo en mi canal, ¿vale? Luego, que últimamente hemos estado hablando mucho más del reino de Israel que del reino de Judá. Pero ya que hemos hablado más del reino de Israel, vamos a ver cómo le ha ido a Judá en estos años que Jeroboam ha estado con toda esta profecía, con el profeta Ahías, Nadab, que Baasa mató a Nadab, y bueno, esta review que quiero que hagamos. Entonces, ¿qué ha pasado en el reino de Judá? En el reino de Judá quedamos en el último vídeo que Roboam había estado defendiéndose de los egipcios gracias a que Roboam había sido desobediente, pues el Señor había traído a los egipcios en su contra y que habían saqueado toda Jerusalén. Gracias a que Roboam pues estaba desobedeciendo. Finalmente Roboam se humilló y pues los egipcios se retiraron, y el reino de Judá fue salvado. Roboam, dice la Biblia que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam y que finalmente Roboam murió, no en la guerra, sino que durmió con sus padres. Entonces, luego tenemos que después de Roboam reinó su hijo llamado Abías, ¿vale? Aunque no, a Reyes lo llama Abiam, Crónicas lo llama Abías, entonces, pero es lo mismo. Aquí tenemos que Abías, dice Reyes, que hizo lo malo con todos los pecados, cometió todos los pecados que su padre, Roboam, había cometido. Pero Crónicas nos da una vista un poco diferente de lo que nos dice Reyes y un poco también más a fondo de lo que nos dice Reyes. Segunda de Crónicas me estoy refiriendo. Toda esta historia de la que estoy hablando va a estar, podéis buscar en la Biblia primera de Reyes, ¿vale? Que sería Primera de Reyes del 14 al 15, capítulo 14 al 15. Ahí podéis leer todo lo que dice Reyes acerca de lo que estamos leyendo, y también podéis leer en Segunda de Crónicas, que es la otra versión más especializada en los reyes de Judá de la Biblia, ¿no? Que sería Segunda de Crónicas del capítulo 13 al capítulo 16. Estas son las citas en las que nos estamos basando y que también podéis ir a visitar en la Biblia para confirmar la veracidad de los hechos que estoy diciendo. Entonces, volvemos a la historia. Abías, dice Reyes, que fue malo, que cometió todos los pecados que cometió Roboam, o sea, fue igual que Roboam. Roboam en un principio fue bueno, luego se convirtió malo, luego volvió a ser bueno. No fue bueno totalmente, dice la Biblia acerca de Roboam, que su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, pues Abías fue más o menos igual. Normal que los hijos sean igual que los padres. Entonces tenemos pero Crónicas, Segunda de Crónicas, nos da mucho más, algo mucho más a fondo. No dice directamente si el rey Abías era bueno o era malo, sino que nos dice que primero hubo guerra entre Abías y entre Jeroboam. ¿Por qué entre Abías y Jeroboam y por qué no entre Roboam y Abías? Perdón, Roboam y Jeroboam, espera, me confundo.
Lo que pasaba es que los dos primeros reyes de los dos diferentes reinos, el reino del norte y el reino de Judá, tenemos que en el reino del norte estaba Jeroboam y en el reino del sur estaba Roboam. Lo que pasa es que Jeroboam reinó más tiempo que Roboam en el sur. Entonces Roboam murió y Jeroboam siguió reinando en el norte, pero en el sur lo sucedió su hijo Abías, ¿no? Entonces estaban, ahora ya no era Jeroboam y Roboam, sino que ahora era Jeroboam y Abías, ¿vale? En el sur. Entonces, luego tenemos que Abías empezó a hacer, como su padre, otra vez guerra contra Jeroboam. Y entonces ordenaron batalla. Abías tenía unos 400.000 escogidos, soldados, valerosos, dice la Biblia, y Jeroboam tenía el doble, 800.000. Entonces, pues Abías nos dice Segunda de Crónicas en los capítulos 13 y 14 que Abías ordenó batalla contra ellos y entonces les hace a los hijos de Israel, a los israelitas, los del reino del norte, que un énfasis muy importante, que hace que reflexionaran y los contradecía a ellos, porque decía todas las cosas malas que había hecho el reino del norte y decía las cosas buenas que había hecho el reino del sur, Judá, ¿no? Entonces decía, más o menos, parafraseando, ¿no? Habías que nosotros hemos hecho lo bueno, nosotros tenemos a Jehová de nuestra parte, los sacerdotes son los hijos de Leví, y estamos sirviendo al Señor completamente, no nos hemos olvidado de Él. Y entonces decía Abías también que entonces vosotros, los hijos de Israel, no habéis hecho esto. Lo que habéis hecho son los dos becerros de oro que Jeroboam ha puesto. Podéis ver esta historia más a fondo de los becerros de oro en otro de mis vídeos donde explico cómo le ha ido a Jeroboam, ¿no? Con el reino del norte, la profecía de Ahías, Silonita y todo esto. Entonces decía Abías, que Jeroboam ha puesto becerros de oro, os habéis extraviado del camino del Señor, y decía más en cuanto a nosotros hemos obedecido al Señor, y entonces dice, no peleéis contra los hijos de David, de Judá, ¿no? Porque decía que Dios había hecho alianza con David, un pacto, diciéndole que su reino llegaría un rey de su linaje que gobernaría todo el mundo, ¿no? Y entonces decía Abías, no peleéis contra nosotros porque no prosperaréis. Así vosotros seáis tengáis el doble de grande de nuestro ejército. Entonces luego, pero Jeroboam obviamente no estaba para rendirse con solo palabras y entonces ordenó que emboscaran a Abías, ¿no? Entonces como Jeroboam tenía un ejército mucho más superior, se pudo permitir que unos 300.000 hombres o algo así pudieran rodear sin que se diera cuenta el ejército de Judá, ¿no? Y entonces cuando Judá iba a atacar a Israel e iban a estar en la batalla frente a frente, de repente la emboscada salió de atrás y ahora estaban rodeados los hijos de Judá, ¿no? En el medio, voy a decir el reino de Judá. Entonces, viendo los de Judá que tenían batalla por delante y por detrás, ¿no? Que estaban rodeados y que iban a perder, se esforzaron y clamaron al Señor. Dice que los sacerdotes tocaron las trompetas, que alzaron que gritaron, y entonces pues clamaron y así los hijos de Israel eran muchos más que los de Judá, pues simplemente Judá pudo ganar. Dice la Biblia que Jehová deshizo a los israelitas delante de ellos. No tenemos ni idea si es que Jehová mandó algún tipo de milagro o algún tipo de miedo sobre los hijos de Israel o no sabemos, no lo especifica la Biblia, pero sí que sabemos que Jehová entregó a todo Israel en mano de Judá y Judá hizo una gran matanza aquel día, matando a unos 500.000 israelitas, más de la mitad del ejército de Israel. Y entonces así dice la Biblia que fue humillado Jeroboam y que Jeroboam se tuvo que devolver a su tierra. Entonces Abías, luego dice la Biblia que tomó un montón de mujeres, engendró hijos y entonces
sabemos que Abías tuvo algún pecado y que no fue perfecto al corazón del Señor, pero sin embargo dice Crónicas, en cuanto a Crónicas, no dice ningún reproche acerca del rey Abías. Reyes sí, ah, hay que combinar las fuentes para hacer una historia real, porque si no, no podremos entender. Y entonces quedamos en que Abías muere y entonces Jeroboam sigue reinando en el norte. Muere de causas naturales, de enfermedad, de lo que sea, ¿no? Pero no murió en batalla, ni en guerras, ni nada. Entonces luego tenemos que en el reino del sur, después de Abías, seguimos con otro rey que fue uno de los reyes más conocidos de Judá y de todo Israel, digamos, que uno de los que tenían el periodo más largo de reinado, y tenemos estamos hablando del rey Asa. El rey Asa no es muy conocido, digamos así, pero para la gente que estudia muy a fondo las escrituras y que hace muchos estudios acerca de los reyes, el rey Asa es uno de los más conocidos de todos porque su reinado fue alrededor de unos 41 años de largo, bastante largo. Y entonces el rey Asa se nos dice que fue completamente bueno. Era hijo de Abías y aunque no podría haber sido perfecto como lo fue su padre, sí que dice la Biblia que su corazón fue perfecto con Dios y entonces él hizo lo bueno. Entonces, después de hacer lo bueno y todo esto, dice el Señor que les dio paz durante unos 10 años. Y entonces, como tenían paz, dice la Biblia, que empezaron a construir ciudades y a fortificarlas. Y entonces decían, fortifiquemos estas ciudades porque Dios nos ha dado paz y porque le hemos obedecido. Mientras que en el reino de Israel no tenían nada de paz, estaban todo el rato en guerra y sus ciudades estaban siendo destruidas. También tenemos que Israel estaba a punto de entrar en su primera guerra civil. Sí, guerras civiles habían desde este tiempo. Entonces, luego tenemos que después de que Jeroboam muere, 2 años después de que Asa ascienda al trono en Judá, luego lo sucede como ya lo vimos en el anterior vídeo, Nadab. Y luego también como vimos en el anterior vídeo, Baasa, uno de los siervos de Nadab, lo mata y se proclama a él mismo rey. Luego Baasa, cuando vuelve a la capital en Tirsa, pues la ciudad de la capital se llamaba Tirsa, entonces ahí mata a toda la casa de Jeroboam y entonces finalmente Baasa está sentado como el indiscutible rey de Israel. Entonces se nos dice en la Biblia que hubo guerra otra vez entre el reino del norte y el reino del sur, entre Asa y Baasa, nombres otra vez parecidos, qué curioso. Y entonces, pues que Baasa parece que tenía un ejército mucho más poderoso que el de Asa, y entonces empezó a edificar Baasa una ciudad en Judá que se llamaba Ramá. Lo que pasa es que creemos que Ramá era una ciudad muy importante para el reino de Judá. Puede ser que tenía un montón de alimentos o guarnición de tropas o lo que sea, y entonces Baasa la estaba cercando, la estaba sitiando estaba construyendo el muro alrededor de ellas para que ninguno pudiera salir y sabemos que tenía la intención de tomar la ciudad de Ramá. Sin embargo, el rey Asa envió una carta a el rey de Siria en Damasco que se llamaba Benadad el rey. Y entonces Asa le dijo que ayúdame, ataca al reino de Israel. Y entonces pues el rey de Siria aceptó y tomó algunas ciudades de Israel. Baasa, oyendo esto, se fue a pelear contra el rey de Siria y entonces Asa tomó toda la piedra con la que estaba edificando Baasa y edificó con él mismo gratis a otras ciudades. Sin embargo, esto no le agradó a los ojos del Señor y entonces el Señor envió un profeta diciéndole a Asa que locamente has hecho esto y que no deberías haber hecho esto porque deberías simplemente haber confiado en mí y entonces simplemente yo te hubiera dado la victoria en la batalla y hubieras destruido el ejército del reino de Israel. Entonces, pues el Señor le dijo, porque de ahora en adelante habrá mucha guerra contra ti. Entonces Asa se enfadó y encarceló al profeta. Y entonces dice la Biblia que en este tiempo Asa empezó a matar a algunos del pueblo y a oprimirlos.
También se nos dice en otro momento del reinado de Asa que vino, es una de las pocas veces en la Biblia en la que aparece la nacionalidad de Etiopía. Tenemos que un rey etíope llamado Zera subió con un ejército de 1 millón de hombres a pie, imaginamos, y 300 carros, y entonces que cuando subió a pelear contra el rey Asa, seguramente había un gran reino etíope en ese momento, no lo sabemos. Y entonces entonces Asa, se nos dice en la Biblia que tenía alrededor de unos 300.000 hombres, no se saben exactamente cuáles fueron las cifras, pero sí las Biblias nos da bastantes pistas y podremos deducir al final un número exacto. O un poquito inexacto, por lo menos, pero podemos deducir que Asa tenía unos 300.000 hombres. Luego, cuando Asa se enfrentó a Zera etíope, ¿no? Era superado casi 3-1 por los etíopes, y entonces Asa clama al Señor, le pide que le ayude, y Dios le da la victoria y hace un gran botín de los etíopes, de todo el ejército, los mató casi a todos y también asaltó las ciudades de alrededor y trajo un muy grande botín a la capital Jerusalén. Entonces Asa, al final de su vida, tenemos que enferma de los pies, posiblemente de diabetes, no lo sabemos. Y entonces dice, a veces la Biblia dice, de los pies para arriba. Entonces podemos creer que pueden ser dos, tres realmente posibilidades. Una puede ser que tenía gangrena, otra puede ser que tenía diabetes y otra posibilidad puede ser que también tenía lepra, pero no sabemos exactamente. Entonces, el caso es que Asa enfermó de los pies y entonces un error que cometió, que seguramente fue el error que dedujo, que dijo su destino de vida, fue que él confió en los médicos, ojo, confió en los médicos y no en Dios. Esto es muy, muy, muy importante porque cuando tú estás enfermo de alguna enfermedad más o menos grave, siempre hay que confiar en Dios. Y esto lo voy a decir mejor en la reflexión, pero por ahora vamos a profundizar en esto. Asa no confió en Dios, sino en los médicos, y por eso finalmente murió en el año 41 de su reinado. Entonces, seguramente si Asa hubiera confiado en Dios, Dios le hubiera salvado la vida y hubiera podido estar un poco más, al menos un poco más, en el reinado. Entonces se nos dice en la Biblia que Asa murió y vamos a ver ahora cómo le ha ido al reino de Israel. El reino de Israel está teniendo en este mismo momento mucha lucha interna. Está en un montón de guerras civiles una tras otra, un montón de asesinatos de los reyes y pues vamos a verlas más a fondo. Quedamos en que Baasa quedó como rey de Israel, pero ojo que no hemos dicho si Baasa era bueno o malo. Pues toma otra vez, Baasa también fue malo. Al igual que Jeroboam y que su hijo Nadab, Baasa hizo todos los pecados que había cometido Jeroboam, y entonces nos dice la Biblia Jeroboam, hijo de Nabat, más conocido, y entonces Baasa, pues el Señor envía un profeta y le dice a Baasa que hará lo mismo que hizo con él, que hizo con Jeroboam. Barrería toda la posteridad de la casa de Baasa y prácticamente Baasa, aunque había matado al hijo de Jeroboam, ahora le tocaría a él el que le mataran a su hijo después de que Baasa terminara su reinado. Y así fue. Baasa, después de terminar su reinado, ascendió al trono su hijo que se llamaba Ela, ¿vale? Entonces, luego Ela era un rey borracho. Entonces, cuando estaba en la casa de su mayordomo, embriagándose y bebiendo, vino uno de sus capitanes del ejército llamado Zimri. Este Zimri lo mató y se hizo rey a él mismo. Pero entonces aquí Zimri, cuando llegó a la capital, mató a todos los descendientes de Baasa y no quedó alma viviente de Baasa, nos dice la Biblia.
Entonces, en este tiempo, no sé si os acordaréis de la ciudad de Gibetón que mencioné en el vídeo anterior. Si os acordáis muy bien, si no, ir a ver el vídeo, no hay problema. Veréis que en una parte del vídeo yo dije que cuando Nadab, ¿no?, estaba asediando Gibetón con todo el pueblo de Israel, fue cuando Baasa vino a matarlo. Pues después de todo esto, ahora, cuando Zimri mató a Ela, el pueblo estaba otra vez asediando Gibetón. Y no había, aunque Ela no había ido a la guerra, el rey antiguo, sí estaba el capitán del ejército que se llamaba Omri. Luego, cuando el ejército se dio cuenta que Zimri había matado a su rey, a Ela, Omri quiso vengar la sangre, ¿no? Y entonces vino y sitió la capital donde estaba Zimri dentro. Otra vez nombres parecidos, pero bueno, vamos a seguir. Entonces luego Omri tomó la ciudad y Zimri, viendo que iba a caer, se suicidó poniéndole fuego a la casa real y así murió. Se nos dice que Zimri solo reinó 7 días, solo reinó una semana hasta que el ejército de Omri llegó y proclamaron rey a Omri. Luego después tenemos que Israel empieza en una guerra civil. La mitad del pueblo de Israel seguía a Omri y la otra mitad seguía a Tibni. Sí, es un nombre muy gracioso, pero así se llamaban en la época. Tibni era otro, seguramente otro noble, de bastante alto rango. Y entonces se nos dice en la Biblia que el pueblo que seguía a Omri pudo más que el pueblo que seguía a Tibni. Tibni murió, seguramente asesinado, y Omri fue rey. Entonces, luego Omri reinó 12 años en Israel y él compró un monte a una persona llamada Semer. Y entonces en ese monte edificó una ciudad. Esa ciudad la llamó en honor a ese hombre que la llamó con su nombre Samaria. Entonces instituyó por Samaria la capital del reino. Y entonces fue Omri finalmente el gobernador indiscutible de toda la tierra. Se nos dice también que acerca de Zimri, el cual Omri mató, se nos dice que Zimri en solo 7 días de reinado ya había matado, además de toda la casa de Ela, dice que en solo 7 días ya había empezado a ser un rey malo. Así que también damos por hecho que Zimri era un rey malo y tampoco sabemos si en el reinado de Tibni, luego, tampoco sabemos si él fue un rey malo. Suponemos que lo sería o lo fue, no sabemos exactamente, pero como todos los reyes de Israel fueron malos, digamos, ¿no? Pues daríamos por hecho que Tibni también, si hubiera ganado a Omri, también hubiera sido un rey malo. Bueno, volvamos a Omri. Entonces luego Omri, después de establecer la capital en Samaria, Omri lo que hizo fue otra vez lo malo ante los ojos de Dios y nos dice la Biblia que fue peor que todos los que habían sido antes de él. Entonces, pues Omri finalmente no, el Señor seguramente envió profetas, le advirtió, pero Omri finalmente no obedeció y finalmente Omri murió, no sabemos si de causas naturales o en guerra sabemos que no murió, seguramente de causas naturales, y entonces luego lo sucedió su hijo Acab. Este rey es mundialmente conocido por todos los cristianos porque se enfrentó al profeta Elías, pero eso es en el siguiente vídeo, ya lo veremos luego, y se nos dice que de Acab fue un rey bastante malo que duró en el reinado 22 años, uno de los más largos hasta el tiempo de Israel, solo superado por Jeroboam, que también reinó 22 años. Y entonces Acab fue aún más malo que su padre Omri, así que Acab había sido el más malo de los reyes de Israel hasta ese tiempo. Durante todo este tiempo, el único que ha reinado en Judá ha sido el rey Asa. Así que mientras en Israel, vamos a hacer la cuenta, estaba Baasa, luego tenemos a Ela, luego a Zimri, luego a Tibni, luego a Omri, ahora a Acab. Mientras en Israel, en 41 años aproximadamente, habían 6 reyes, hubo 6 reyes, ¿no?
en este periodo, en Judá solo hubo uno, el rey Asa. Y entonces ya vemos que como el rey Asa sí fue bueno, el Señor seguramente alargó, ¿no?, todo su periodo de reinado, mientras que en Israel, como ninguno era bueno, pues todos duraban muy poquito entre ellos, ¿no? Y se mataban los unos a los otros. Finalmente tenemos un reinado estable, el de Acab, aunque no totalmente bueno, el más malo que había en ese tiempo. Acab hizo una alianza con el rey de Tiro, el cual le dio a su hija por mujer a Acab, en alianza entre ellos. Y entonces su hija es también la mundialmente conocida por los cristianos Jezabel. Jezabel era sidonita y también incitó a Acab a hacer cada vez más mal. Finalmente vemos que después de que el rey Asa muriera, asciende al trono Josafat. ¿Vale? Entonces quedamos que su hijo Josafat, quedamos que en el reino del norte termina Acab como rey y en el reino del sur, el reino de Judá, termina Josafat como rey. En el próximo vídeo veremos que ya para la guerra interna entre los hijos de Israel y ya vamos a ver las amenazas externas. Y también vamos a ver cómo se comporta Josafat con Judá y cuáles son los hechos que va a hacer el profeta Elías y todo eso. Pero eso es en el siguiente vídeo, así que por ahora nos vamos a quedar con esto. Como reflexión, yo diría que hay varios puntos. Primero, acerca del reino de Israel, tenemos que por todos ser malos, el Señor acortó el reinado de cada uno de ellos. Entonces, aunque nosotros no somos reyes hoy en día, ni creo que la mayoría de nosotros vayamos a ser en un futuro altos funcionarios del gobierno, cualquier gobierno del mundo, pues sí que hay partes en la Biblia, por ejemplo en la ley de Moisés, que el Señor dice que si eres desobediente, entre comillas, ¿no? Si eres desobediente en cuanto a algunas cosas especiales, por ejemplo, a los padres o otras cosas, el Señor acortará tu periodo de vida. Porque, por ejemplo, dice, sé obediente a tus padres, en resumidas cuentas, sé obedientes a tus padres y así que el Señor alargue tu vida. Entonces damos por entendido que si no eres obediente a tus padres, el Señor te va a cortar el periodo de tu vida, ¿no? Entonces, con pecar tenemos que... Esto no es una regla de siempre, ¿no? Sabemos, porque hubo reyes de Israel que desobedecieron con toda la gana, como Omri, y al final no les pasó nada. Pero sí que sabemos que va a llegar un momento que cuando tú mueras te vas a ir o al cielo o al infierno. Eso lo establece la Biblia claramente. Y tarde o temprano va a llegar tu castigo, depende, o tu recompensa, depende de lo que hayas sido. Otra cosa que me dejó también muy impactado fue en cuanto al rey Asa, que al final de su vida confió en los médicos y no en Dios. Cuando tenemos alguna enfermedad, no me refiero al COVID-19, ¿vale? Cualquier tipo de enfermedad o situación difícil económica, tenemos que confiar en Dios y estar seguros en Él, porque sabemos que si tenemos una doctrina buena y si somos cristianos de verdad, tenemos que tener claro que Dios no nos va a abandonar y tenemos que confiar en Él y hay un montón de milagros por esto en la Biblia y no me refiero a que tienes que tener fe, tienes que dar dinero en las ofrendas, no tienes que hacer eso, simplemente tienes que ser un cristiano de verdad y entonces así el Señor, si tú le clamas, si tú le pides, si tú le obedeces, Él te va a dar ayuda. También tenemos que me impacta mucho que en las guerras que tuvo el rey Asa clama al Señor diciendo, oh Señor, tú nos das ayuda y a ti te da igual, digamos así, dar ayudas al que tiene fuerzas o al que no tiene fuerzas. Desde que, en resumidas cuentas, desde que tú confíes en Dios, pues no vas a caer, ¿no? Porque si tú confías en Dios va a pasar lo que el rey Asa hizo, vas a ganar todas las victorias. Y no me refiero a espada y lanza, no, sino que victorias así de la vida, conquistar, por ejemplo, tú quieres, tampoco es para pedirle al Señor cosas que realmente no necesitas.
Entonces vemos que es muy importante leer estos pasajes. Si queréis poder leerlo, podéis leerlo en la Biblia. Ya dije los pasajes al principio del vídeo. Y bueno, esta ha sido mi evidencia de actividad libre de educación en la fe. Espero que os haya gustado y como siempre les ha hablado Nicolás Franklin. Dios los bendiga.